Hola, sean todos bienvenidos al canal, yo soy Bri. Hoy te traigo un tutorial muy especial que me han estado pidiendo muchísimo. Vamos a aprender el paso a paso de cómo hacer esta hermosa bolsa con diseño de flor usando hilo de poliéster. Es un diseño único, delicado y perfecto, y sé que te va a encantar tanto como a mí. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video, lo compartas con alguien que ame el crochet tanto como tú y me dejes un comentario si te gusta o tienes alguna duda. Tu apoyo me motiva muchísimo a seguir creando este tipo de contenido para ti. Ahora vamos a los materiales. Y bueno, estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Hilo de poliéster de 3 milímetros. En la descripción les estaré dejando cuánto me gasté de hilo, tijeras. Estaré utilizando el gancho número 3, aguja lanera, 4 marcadores, un encendedor, 2 aros, de 3 centímetros de diámetro y una cadena. Es de aluminio y tiene 120 centímetros de largo. Ahora sí, vamos a comenzar. Ok, vamos a tomar hilo. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Entonces, de esta manera tomamos, lo pasamos entre estos dos dedos, formando como una especie de X. Y con esto voy a sostenerlo. Pasamos sobre la primera hebra, tomamos, damos vuelta y tomamos el hilo que estábamos sosteniendo. Así. Ahí está nuestra primera cadena. Esta es nuestra primera cadena. Ahora vamos a hacer dos más. 1, 2. ¿Ok? Ahora vamos a hacer 11 puntos altos. Tomando hebra, pasando sobre el anillo mágico, tomamos hilo, pasamos por 2 y pasamos por 2. Este es nuestro primer punto alto. Nuevamente, pasamos por 2 y pasamos por 2. Ahí están, van 2 puntos altos. Vamos a estar trabajando para el centro de la bolsa solamente puntos altos. Y vamos a hacer el último punto alto. Ahí está. Tenemos las 3 cadenas de comienzo, 11 puntos altos. Ahora vamos a cerrar el anillo mágico, no tanto, así, por ahora. Y vamos a unir con un deslizado pasando las 3 cadenas que hicimos de altura en la siguiente. ¿Ok? Pasando las 3 cadenitas que cuando iniciamos, cuando hicimos el primer punto alto, se formó una cadenita. Entonces ahí vamos a hacer el deslizado. Ahí está. ¿Sí? Ahora vamos a hacer 3 cadenas para la altura. Entonces es 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer un punto alto ahí mismo, donde hicimos lo que es las 3 cadenas. Ahí está. Y en este caso a mí me gusta tomar lo que es también la lomita, para que le dé más fuerza a la base y no esté tan aguadito. Entonces me gusta más tomar lo que es también la lomita. Entonces este es nuestro primer punto alto. Ahí. Entonces en estas otras 11 cadenitas vamos a hacer puntos altos dobles en cada una. ¿Sí? Entonces aquí vamos a la siguiente, tomando la hebra de arriba, ¿sí?, en medio de la cadena y la lomita de atrás. Ahí mismo nuevamente tomamos hebra, pasamos donde hicimos el punto alto,
Ahí está. Y siguiente. Nuevamente ahí mismo. Siguiente. Voy a terminar de hacer los puntos altos dobles en cada una de las cadenas y en total tenemos que tener 24 puntos altos, ¿ok? Entonces voy a terminar de hacerlo y nos vemos acá. Ok, ya terminé de hacer mis puntos altos, en total son 24 puntos, incluyendo lo que son las 3 cadenitas de altura que dimos, ok. Entonces hicimos las 3 cadenas de altura, 23 puntos altos, ¿no? Entonces contando con la cadena son 24. Ahora vamos a cerrar de igual manera. Esta es una cadena, 2, 3 y la cuarta cadena es la que vamos a tomar para cerrar, ¿sí? Es la cadena que se formó al hacer el punto alto. Entonces aquí, tomando las 2 hebras, tomamos hilo y pasamos por las 3. Ahí está. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Esto lo vamos a tomar siempre como punto alto. 1, 2, 3, así. Ok. Ahora vamos a hacer un aumento en la siguiente, ¿sí? Aquí, en la siguiente cadena que le sigue, siempre tomando solamente la hebra de arriba y la lomita de atrás del punto alto. Ok. Entonces vamos a hacer 2 en esta cadena, luego sigue 1, luego sigue 2 y así sucesivamente, ¿sí? Alrededor. Entonces vamos a tomar hilo, pasamos, está nuevamente ahí, que es el aumento. Ahora un punto alto en la siguiente cadena, ahora un aumento, nuevamente, ahora un punto alto nada más en la siguiente cadena, aumento, o sea, 2 puntos altos en el mismo lugar, un punto alto, un aumento, tomando hebra de arriba, tomando lomita de atrás, nuevamente, ok. Recuerden, tenemos las 3 cadenas, luego en la siguiente cadenita hicimos un aumento, siguiente un punto alto, aumento, un punto alto, aumento, un punto alto, aumento y así sucesivamente, y nos vemos en la última cadena. Ok, ya culminé de hacer esta hilera. Recuerden, comenzamos con las 3 cadenas en un solo punto y luego en la siguiente cadena es un aumento, un punto alto, aumento, un punto alto, aumento, y en total tenemos que tener 36 puntos, ok, incluyendo las 3 cadenitas que hicimos al inicio. Ahora vamos a hacer el cierre, contamos las 3 cadenas que hicimos y vamos a ingresarlo en la cadenita en la cual se formó cuando hicimos el punto alto, ok. Entonces aquí están las 3 cadenas y luego le sigue la cuarta cadena, que ahí es donde vamos a ingresar por 3, ¿sí? Tomando las 2 hebras de esa cadena a la hora de hacer el deslizado. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, que se cuenta como punto alto, ya que es las cadenitas de altura. Ahora vamos a hacer un punto alto en la siguiente cadena, ¿sí? Tomando la lomita. Quería recalcarles aquí que siempre vamos a terminar con un aumento, ya que solamente aquí siempre empezamos con las cadenitas en un solo punto. Entonces siempre en las hileras
que vamos a hacer otras 2 vueltas, vamos a terminar con un aumento, ¿sí? Entonces ya hicimos 3 cadenitas, un punto alto, ahora vamos a hacer un aumento. Nuevamente ahí. Ok. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos en cada cadenita. Un punto alto aquí. Punto alto en la siguiente. Y aumento en la siguiente. Ahí mismo. Ok, entonces 2 puntos altos, contando la cadenita, 2 puntos altos, aumento, 2 puntos altos, aumento, 2 puntos altos, aumento, 2 puntos altos, aumento, y así sucesivamente. Voy a terminar de hacerlo y nos vemos con la última cadenita en donde se va a hacer el aumento, ¿sí? Nos vemos por acá. Ok, ya culminé de hacer mi último aumento. En total se hizo 48 puntos, incluyendo la cadenita. Ok, 12, 11 puntos altos más la cadenita. Luego hicimos acá 24, incluyendo cadena. 36, incluyendo cadena. 48, incluyendo las 3 cadenitas. Ok, ahora vamos a cerrar esta hilera. Contamos 3 cadenas, 1, 2, 3. En la cuarta vamos a ingresar doble hebra. Ingresamos, pasamos por esa cadena y pasamos por la que tenemos en el ganchillo. Ahora vamos a hacer nuestra última vuelta y va a tener 60 puntos en total. Ok, vamos a hacer 3 cadenas para darle altura, que esta también se cuenta en los 60. Entonces ya llevamos una. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos en las siguientes 2 cadenas, tomando hebra de arriba y tomando la lomita. Siguiente punto alto en la siguiente cadena. Ahora en la siguiente va a ser un aumento, o sea, 2 puntos altos en una sola cadena. Ahí. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos en las siguientes 3 cadenas. Ahora un aumento. Ahí mismo. Ok, entonces hicimos, contando la cadenita, 1, 2, 3 en una sola, aumento, 3 puntos altos, aumento, 3 puntos altos, aumento, 3 puntos altos, aumento, y así sucesivamente. Y nos vemos en esta última cadena ya con los 60 puntos. Ok, esta va a ser nuestra última hilera. Ya regreso. Ok, ya terminé de hacer mis 60 puntos, incluidas las 3 cadenitas de altura. Ahora voy a cerrar. Hice mi último punto alto, que fue el aumento aquí en la última cadena. Ahora solamente jalo y vamos a cortar. No tan larga, de esta manera. Y con la ayuda de la aguja lanera vamos a formar una cadenita, ¿sí? 1, 2, 3 en la cuarta cadena, sí, que fue la que se formó al hacer el punto alto. Ahí vamos a ingresar de esta manera y luego vamos a ingresar en la última cadenita del punto alto junto con la lomita de atrás. Ahí formamos una cadenita, ¿sí? Y luego escondemos esta hebra atrás de los puntos. Miren, entonces voy a esconder estas 2 hebras, cerramos bien lo que es el anillo mágico y escondemos esta hebra también y ya regreso con ustedes. Ok, terminé de esconder estas hebras
Y les quería mostrar que con el encendedor quemamos la punta, ¿sí?, de la hebra para que no se suelte. Con cuidado apretamos y aquí ya no se va a soltar, ¿sí?, ambas hebras. Bueno, entonces aquí ya tenemos que darle forma, y ahora lo que vamos a hacer es crear otra igual a esta. Yo ya lo tengo por acá, ¿sí? Tengo dos iguales. Hicimos, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5 hileras de puntos altos. Entonces vamos a crear otra igual, ¿ok? Vamos a comenzar a hacer ya la flor. Vamos a tomar hebra, hacemos un nudo corredizo, ¿sí? El nudo corredizo, vamos a escoger una de las dos. Yo voy a tomar esta que está un poco, no se me cerró bien aquí el anillo mágico, entonces voy a tomar esta porque esto ya no se va a ver. Ahora tomamos la hebra y esta hebra la vamos a ingresar aquí donde están lo que es las 3 cadenas. Hay como una lomita que es la hebra, ahí vamos a ingresar el ganchillo y vamos a pasar lo que es el nudo que hicimos, ¿sí? Ahí está. Ahora vamos a iniciar haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. ¿Ok? 3 cadenas. Ahora, en la siguiente cejita que se ven ahí, miren, no sé si logran verla. Aquí se logran ver que es la hebra que quedó de la cadena. Aquí es donde vamos a estar trabajando. Aquí es ahí donde vamos a empezar a trabajar haciendo nuestros pétalos de la flor, ¿ok? Entonces ya hicimos las 3 cadenas. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos ahí mismo. Tomamos hebra, pasamos por esa cejita, primer punto alto y segundo punto alto. Ahora vamos a seguir en la siguiente hebra, en la siguiente cejita, que es esta de acá. Vamos a hacer 3 puntos altos, que es 1, 2 y 3, ahí mismo, ¿sí? Ahí mismo en esa misma hebra. Ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas, ¿ok? Vamos a dar vuelta al tejido de esta manera y vamos a hacer punto alto ahí mismo en esta cadenita donde hicimos las 3 cadenas. Ahí 1 y 2 para hacer el punto alto. Aquí hay más, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas más. Ahí vamos a hacer puntos altos, pero 2 puntos altos en cada una de ellas, tomando la cadena entera, ¿sí? Tomamos hebra en la cadena entera, hacemos nuestro punto alto, nuevamente ahí mismo otro punto alto, y en las siguientes también vamos a hacer 2 puntos altos, 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos, aumentos en cada una de las cadenas. Ahí mismo. En la siguiente cadena. Ahí mismo. Tomando las 2 hebras de la cadenita. ¿Sí? Aquí tenemos, hicimos acá 6, 3 y 3 puntos, ¿no? Con la cadenita. 6. Y acá vamos a hacer el doble de cada una, entonces quiere decir que aquí van a ser 12 puntos altos. Tenemos 2, 4, 6, 8, nos faltan 4. Aquí 2 en esta cadena. Y esta última se esconde acá. Esta hebra la vamos a pasar hacia abajo y luego esconderla debajo de los puntos y luego
con el encendedor quemar la puntita para que no se vaya a soltar. Entonces esta lo vamos a empezar acá y luego la vamos a esconder, ¿ok? Ahí. Estamos formando nuestro primer pétalo. Entonces aquí está, es el punto alto. Ahí está. Y por acá en la tercera cadenita aquí, esta última que se ve aquí, vamos a hacer los 2 puntos altos que nos faltan. Está como escondido. Acá. En la tercera cadenita de estas 3 cadenas que hicimos. Al iniciar ahí. Ahí vamos a ingresar nuestros 2 puntos altos. Ahí. Nuevamente ahí. Tratemos de hacer lo que es la última cadena de las 3 un poco más suelta para que no se nos complique ingresar el ganchillo luego. Ahí está. Ahí está. 3 puntos y luego aquí doble en cada cadena, son 12. Ahora vamos a contar 5 hebras. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la quinta vamos a ingresar de esta manera, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en la quinta ingresamos de esta manera, así. Tomamos hilo. Ingresamos a través de la hebra y a través de la que tenemos en el ganchillo. Ahí. Ok. Ahora vamos a hacer una cadena. Una cadenita. Vamos a hacer el borde de este pétalo. Ahora sí vamos a hacer puntos, punto cangrejo. Es yendo puntos bajos, yendo hacia atrás. Ingresamos en la cadena, sí, en la primera cadenita que vemos acá. Ingresamos en la cadena entera y vamos a hacer puntos bajos, pero hacia atrás, que a eso se le llama punto cangrejo. Este hilo es un poco tosco, entonces sí es un poco, sí, un poco complicado trabajar con este tipo de hilo. Ahí estamos en la última cadenita, ingresamos en las 2 hebras y hacemos nuestro punto cangrejo. ¿Ok? Así queda. Ahora lo que vamos a hacer es contar otra vez 5 hebritas, ¿sí? 5 cejitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a ingresar de esta manera el ganchillo y tomamos, ¿sí? Miren cómo tengo el hilo. Tomamos hebra, pasamos por esa cejita y pasamos por la que tenemos en el ganchillo. Luego hacemos una cadena de altura. Vamos a hacer 3 en total. Tenemos 1, 2 y 3. Esta la dejamos un poco floja para que podamos hacer los últimos 2 puntos altos para formar el pétalo. Miren, aquí ya tenemos uno de los pétalos creados. Ahora ahí mismo donde hicimos lo que es las 3 cadenas, vamos a hacer 2 puntos altos más. Ahí mismo, en esa cejita. Ahí mismo. Ahora aquí donde terminamos de hacer este pétalo, ¿sí? Donde lo conectamos, ahí vamos a hacer otros 3 puntos altos, que es la cejita que le sigue, ¿sí? Donde está conectada este otro pétalo. Ahí vamos a hacer 3 puntos altos para formar el otro pétalo. Tenemos 1, 2,
3. Tenemos 6 puntos, ¿sí? 5 puntos altos que hicimos más la cadenita, en total son 6. 6. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de altura. 1, 2, 3. Damos vuelta a nuestro tejido. Ahora vamos a ingresar en la primera cadenita, ¿sí? Vamos a hacer un punto alto para que en total sean 2 puntos ahí mismo, junto con las 3 cadenas y el punto alto. Ahí está el aumento. Vamos a seguir haciendo un aumento en cada cadenita, ¿sí? En total tiene que ser 12 en este pétalo también. Ahí mismo. Siguiente cadena, otro aumento. Siguiente aumento. Recuerden, aumento significa que hay que ingresar 2 veces, o sea, hacer el mismo punto 2 veces ahí en la misma cadena. Ahí. Siguiente aumento. Otro ahí mismo. Ahí están. Tenemos 10 puntos altos. Ahora vamos a ingresar en la siguiente, que es en la tercera cadenita. 1, 2, 3. Aquí vamos a tener que hacer nuestros últimos 2 puntos. ¿Ok? Voy a ingresarlo, voy a estar trabajándola en las 2 cadenas. Perdón, en las 2 hebras de la cadena. Ahí. Listo. Ya tenemos los 12 puntos, o sea, 11 puntos altos más la cadena 12. Ahora vamos a ingresar este pétalo ahí mismo donde está la base del otro, en donde están los 3 puntos altos de la base del pétalo anterior. Aquí vamos a ingresar este otro. Entonces de esta manera ingresamos el ganchillo, jalamos, aquí está el hilo, pasamos por abajo y jalamos, ingresamos por la que tenemos en el ganchillo, por la orejita que tenemos en el ganchillo. Entonces de esta manera vamos a hacer ahora una cadena de altura, ¿sí? Para iniciar a hacer nuestros puntos cangrejos, ¿sí? En todas las cadenitas aquí de arriba, tomando las 2 hebras, o sea, la cadena entera, ahí de esta manera, ¿ok? Esto siempre lo vamos a estar haciendo en todos los pétalos. Aquí está la última cadenita. Vamos a ingresar de esta manera. Ahora ya culminamos de hacer los puntos cangrejos y el siguiente lado del pétalo lo vamos a ingresar también ahí donde iniciamos a hacer las 3 cadenas cuando empezamos a hacer este pétalo, el primero, abajito en la base. Ese es, si lo vemos de esta forma, aquí está, que es aquí, ¿sí? En la base de este primer pétalo. Vamos a ingresar tomando así, ¿sí? Ingresamos por la que tenemos en el ganchillo, así, y una cadena de altura, ¿sí? Una cadenita hagamos. Ya tenemos nuestros primeros 2 pétalos. Ahora vamos a hacer, tenemos ya la cadenita formada acá, vamos a hacer una más. En total serían 2, ¿ok? 2 cadenas. Y vamos a ingresar en el siguiente punto, que es este de aquí, en la siguiente hebra de la segunda vuelta.
vamos a ingresar aquí en esta hebra para iniciar nuestros otros pétalos. Aquí está, ingresamos de esta manera, tomamos hilo así e ingresamos por la que tenemos en el ganchillo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas para darle la altura a los puntos altos. 1, 2, 3. Ok, ahora ahí mismo donde iniciamos vamos a hacer 2 puntos altos más. Siempre vamos a hacer 2 puntos altos más y con las cadenas de altura que le dimos van a ser 3. 3 puntos en total ahí mismo, ¿no? Con esa cadenita. Ahora en el siguiente punto alto, en la siguiente hebra, vamos a ingresar y vamos a hacer otros 3 puntos altos. Ahí está. Entonces aquí vamos a hacer 9 puntos. Acá hicimos 6, ¿sí? Tomamos 2 hebras, 3 en cada una. Aquí vamos a tomar 3 hebras, 3 en cada una, 3 puntos altos, incluyendo las 3 de altura que le dimos. Entonces vamos a tomar nuestro siguiente, que es donde está. Aquí veo las 3 cadenas de cada vuelta. Ahí hay una hebrita, ahí vamos a tomar esa. Vamos a hacer 3 puntos altos ahí. Ok, tenemos los 9 puntos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas para formar otro punto. 2 y 3. Damos vuelta y aquí mismo en esa cadena, ¿sí? Vamos a hacer aumentos. Entonces vamos a hacer un punto alto para formar ese aumento. Aquí ya tenemos. Y en cada uno de estos vamos a hacer 2 puntos altos. ¿Ok? Tomando las 2 hebras de la cadena. Ok, ya terminé de hacer mis aumentos. Aquí hicimos 9. Acá tienen que salir el doble, 18 en total. Ok, porque hicimos aumentos en cada una de las cadenas. Ahora vamos a unir en una de estas hebras. Vamos a contar 6 hebritas. 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta ingresamos el ganchillo y vamos a jalar hilo. Jalamos hilo y lo ingresamos en la que tenemos en el ganchillo, en la orejita. Ahí. ¿Miren? Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar los puntos cangrejos de este lado, ¿sí? Para formar el pétalo. Siempre tomando la cadena completa. ¿Ok? Hasta llegar aquí en esta última cadena. Ok, ya terminé de hacer mis puntos cangrejos. Ahora de esta manera le doy vuelta y vamos a contar 6 hebras más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta ingresamos el ganchillo, vamos a jalar hilo y la pasamos aquí en esta hebra que tenemos en el ganchillo para sujetar ese pétalo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de altura. Siempre. 1, 2, 3. ¿Ok? Aquí en esta segunda vuelta vamos a hacer, aquí eran 2 pétalos, ahora vamos a hacer 3 pétalos, luego 4, ¿sí? Entonces vamos a hacer, nos faltan 2 pétalos más aquí. Entonces vamos a hacer nuestros 2 puntos altos ahí mismo, para que sean 3 en total. 3. Ahora en la siguiente hebra
vamos a hacer 3 puntos altos, ¿sí? Siempre lo vamos a hacer de esta forma en todos los pétalos que siguen. 9 puntos en total, 18 en la segunda vuelta, punto cangrejo y conectamos. Ok, entonces 3, 3, nos faltan otros 3 en la siguiente hebra, ¿sí? Faltan 2. Y 3. 9 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora 3 cadenas de altura formando lo que es el punto alto. Digamos que ya tenemos el punto alto, el primero. Damos vuelta, formamos otro punto acá en la misma cadena donde están esas 3 cadenitas. Entonces ahí y acá tenemos nuestro primer aumento. Seguimos acá en la siguiente cadena a hacer nuestro siguiente aumento y así vamos a formar los 18 puntos altos. Ahí mismo. Ok, tenemos 6. Vamos a formar los que nos siguen hasta llegar acá. Ok, ya hice mis 18 puntos en total. Ahora voy a conectarlo a la base del primer pétalo de la segunda vuelta. Miren. Aquí. Vamos a pasar por la orejita. Aquí. Y vamos a hacer una cadena de altura para hacer nuestros puntos cangrejos. La siguiente. De esta forma hasta llegar aquí. Ok, terminé de hacer mis puntos. Ahora vamos a unirlo contando 6 hebras nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta vamos a ingresar el ganchillo y vamos a pasarlo por esa hebrita y por la que tenemos en el ganchillo. Luego formamos 3 cadenas para hacer los 9 puntos altos, ¿sí? 3 en cada hebra. Aquí tenemos 1, vamos a hacer 2, 3 y 3, ¿ok? Y siguiente. Nueve puntos altos. Ahí está. Luego 9 aquí. Luego lo que es las 3 cadenas. Damos vuelta y hacemos nuestros otros puntos altos. Uno más aquí, donde iniciamos a hacer las cadenitas. Y tenemos ya 2. Vamos a terminar de hacer los 16 más que nos faltan, ¿ok? Aumentos. En cada cadenita. Uno, ahí mismo, otro. Terminé mis puntos, vamos a unirla en la base del punto anterior. Ahí. Jalamos hilo, pasamos por esa y por la que tenemos en el ganchillo. Cadena de altura. Y vamos a iniciar a hacer nuestros puntos cangrejo. Ok, terminé de hacer mis puntos, vamos a dar vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es unirlo al primer pétalo. Ahora no lo vamos a unir aquí donde hicimos el pliegue de este pétalo, sino que en la base, sí, aquí abajo. Vamos a tomar, vamos a pasarlo por ahí, por esa hebrita donde hicimos los 3 puntos altos ahí.
aquí. Todas así las vamos a conectar. Ahí está. Y ahora una cadena de altura. Bueno, una cadenita. Y ya hemos formado estos otros 3 pétalos. ¿Miren? Ahora vamos a formar 4 pétalos más en la siguiente vuelta, ¿sí? Habíamos hecho una cadena, vamos a hacer otra cadenita para conectar a la siguiente hilera. Aquí a cualquier hebra que más cercana. Vamos a ingresar, jalamos hilo y pasamos por todas. Ahora vamos a hacer las 3 cadenas de altura. Ahí mismo en esa hebra donde conectamos, hacemos los puntos altos, los 2 puntos altos, para que junto con las cadenitas sean 3. En la siguiente que le sigue, otros 3 puntos altos. En la siguiente, otros 3 puntos altos. ¿Sí? Ahí están las hebras. 9 en total junto con esta. Subimos con 3 cadenas. Damos vuelta. Punto alto ahí mismo donde están las cadenitas. En ese punto, en esa primera cadena que se ve. Ya tenemos formado en la primera cadena 2 puntos. ¿Ok? Vamos a seguir haciendo los otros 16. Ok, ya terminé de hacer mis 18 puntos altos. Ahora vamos a contar 7, ¿sí? En la tercera hilera, en la tercera hilera de pétalos, aquí tenemos 1, 2, 3. Esta es la tercera. Vamos a hacer 7. Vamos a contar, perdón, 7 hebritas de la cadena esta. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la séptima ingresamos y jalamos hilo. Ingresamos por todas. Y de igual manera lo mismo, cadenita, y vamos a hacer nuestros puntos cangrejos. Terminé de hacer mis puntos. Ahora vamos a contar 7 hebritas para hacer nuestro otro pétalo. Aquí vamos a hacer 4 pétalos, ok, en total. 1, 2, 3. Este es el mismo aquí. 1, 2, 3. Aquí hay otro. 4, 5, 6, 7. En la séptima. Vamos a ingresar y pasamos por todas. 3 cadenas. Ahí mismo hacemos 2 puntos altos. Ahí mismo en esa hebra que conectamos. ¿Está? Siguiente hebra 3 puntos altos. Siguiente hebra 3 puntos altos. En total 9. Tenemos los 9 puntos. Ahora 3 cadenas de altura. 2 y 3. Damos vuelta y hacemos los puntos altos, ¿ok? Ahí mismo en la primera cadenita, el segundo, para que hagamos el aumento ahí. Tenemos los 2. Seguimos con los otros 16. Una vez hagamos esos 16, lo vamos a conectar en la base del pétalo, ¿ok? Aquí abajito. Aquí lo unimos. Y luego hacemos nuestros puntos cangrejo. O sea, lo unimos, cadena de altura, y hacemos nuestros puntos cangrejo. Luego contamos 7 hebritas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos vemos por acá. Ok, ya hice mi pétalo completo. Ahora vamos a conectar a la séptima hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí. Ahí. De esta manera. Pasamos por 2. Y hacemos 3 cadenas de altura. Vamos a formar nuestro tercer pétalo. Ok. De la misma manera. 2 puntos ahí mismo. 2 puntos altos. En la siguiente, 3 puntos altos
y el siguiente 3 puntos altos. Luego 3 cadenas de altura, hacemos aumentos en cada uno, ¿sí? Hacemos lo mismo, terminemos el otro pétalo y conectamos aquí en la base. Luego cadena de altura, puntos cangrejos para darle esta forma y nos vemos por acá. Ok, terminé mi tercer pétalo de la tercera hilera. Vamos a voltear y vamos a hacer nuestro último pétalo. Tenemos 1, 2, 3, falta uno más en esta tercera hilera. Entonces vamos a contar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí. Vamos a ingresar, pasamos por esa hebra y pasamos por la que tenemos en el ganchillo. Hacemos como siempre las 3 cadenas. Dos puntos altos y otros 3 aquí donde conectamos este pétalo. Ahí están, 9 puntos, subimos con 3 cadenas, damos vuelta, hacemos nuestros aumentos acá arriba en cada cadena, conectamos aquí en este pétalo, aquí abajito, y luego cadena de altura, puntos cangrejos y conectamos en la siguiente, en este otro pétalo, ¿sí? Aquí en esta base. Aquí nos vemos. Ok, terminé mi cuarto pétalo, conecté en esta base, cadena de altura, puntos cangrejos y ahora voy a conectar en el otro pétalo, ¿okay? En el primero que hicimos, en la base. Ahí. Tomamos hilo y lo pasamos por ahí, así. ¿Ok? Y así está formado. Después le vamos a dar bien la forma. Lo que pasa es que estamos ahí trabajando en esto, entonces lo deformamos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2, para pasarnos a la siguiente y última hilera de pétalos. Aquí vamos a hacer 6 pétalos. 2, 3, 4 y luego 6. Ahora vamos a ingresar a cualquiera de ellas. Aquí, la más cercana. Y vamos a hacer la conexión. Luego 3 cadenas de altura para formar un punto alto. Luego ahí mismo 2 puntos, o sea, lo mismo como formamos los pétalos anteriores, vamos a formar estos 6 pétalos también. Aquí está 3. Entonces 3, ahora vamos a hacer 3 aquí, 3 aquí, puntos altos. Luego 3 cadenas de altura. Luego los aumentos para formar este pétalo y ahí nos vemos. Terminé mi pétalo, ¿sí? Hice los 9 puntos aquí abajo, incluyendo las 3 cadenitas, ¿sí? Las 3 cadenitas. Ahí mismo un punto alto, luego los 16 puntos. Con estos dos, 18, ¿sí? 18 en total. Ahora vamos a contar 6 hebras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la sexta, ahí vamos a unirlo. Cadena de altura y vamos a hacer nuestros puntos cangrejos, ¿sí? Aquí en la que le sigue. Aquí hicimos, vamos a hacer 6, ¿sí? Contar entre cada pétalo 6 hebras. Aquí fueron 5. En la segunda hilera fueron 6. En la tercera hilera fueron 7 y volvemos a la cuarta hilera a hacer 6. Me refiero a estas hebritas, ¿ok? Y de pétalos 2, 3, 4 y 6. Entonces vamos a terminar de hacer este pétalo. Contamos, como les comento, 6 hebras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Aquí hacemos la conexión de ese pétalo. 3 cadenas de altura. 2 puntos bajos ahí mismo. 3 puntos bajos en la siguiente. 3 puntos bajos en la siguiente. Así formamos el pétalo como lo estamos haciendo.
La conexión la vamos a hacer aquí con este, siempre en la base, cadena de altura como lo estamos haciendo ahorita, luego los puntos cangrejo y hacemos lo mismo, 6, 3 cadenas de altura, 2 puntos bajos ahí mismo donde hicimos las cadenas de altura, 3 y 3, en total 6 que le siguen puntos altos y formamos el pétalo. Vamos a crear 6 pétalos, que aquí ya estamos formando uno, vamos a hacer 5 más y nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mi último pétalo, en total fueron 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta parte de aquí lo conecté con el pétalo, sí, con este otro pétalo, y vamos a conectarlo al siguiente, en esta base de este otro pétalo, sí, pasamos por todas y hacemos una cadena, cortamos hebra y vamos a hacer la cadenita para culminar ahí, y con la ayuda de la aguja lanera vamos a esconderla atrás de esta base, ¿sí? Sí. Entonces ya aquí es donde ya le damos la forma, damos bien la forma. Estiramos bien. Bueno, de todos modos vamos a seguir trabajando con esta base, entonces nos va a tocar también hacer moldearlas bien luego. Bueno, estas hebras las vamos a esconder, sí, debajo de los puntos, y luego con el encendedor quemar la punta, hacerle de esta manera para que se una a lo que es la base y así no se vaya a soltar, ¿ok? Voy a esconder estas 2 hebras y regreso con ustedes. Listo, terminé de esconder la hebra y con el encendedor quemé por acá para que no se vaya a soltar. Ahora vamos a hacer un nudo corredizo. Ya vamos a empezar a hacer el cuerpo de nuestro bolso. Vamos a empezar con la base que tenemos la flor, ¿ok? Entonces agregamos esta orejita en cualquier lado, ¿sí? No hay problema. Por ejemplo, yo lo voy a colocar aquí en este pétalo, por acá. Por ahí lo voy a agregar. Entonces, tomamos el nudo corredizo de esta manera. Y ahora vamos a comenzar a hacer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 15 y 16. 16 cadenas. Ahora lo vamos a conectar a la otra base de esta forma, tomando las 2 hebras de la cadena, y si aquí pueden ver están como las tres cadenas de cada hilera. Ahí es donde voy a empezar. Ok, voy a ingresar, tomo hilo, paso por la cadenita y paso por la que tenemos en el ganchillo. Ahora voy a hacer una cadenita. Vamos a darle vuelta al tejido de esta forma. Ahora vamos a comenzar a hacer nuestros puntos, que serían 3 puntos deslizados, comenzando en esta cadenita, la tercera cadena. Aquí tenemos 1, 2 y 3 en la hebra de arriba. En la hebra de arriba, ¿sí? Siempre, ya desde ahora en adelante, solo vamos a estar tomando hebra de arriba sin tomar la lomita de atrás, ¿ok? Entonces vamos a hacer 3 deslizados, 1, 2 y 3 aquí en la tercera. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, también solamente tomando la hebra de arriba. En este momento es un poco incómodo trabajar, pero ya cuando ya veamos bastantes puntadas va a estar mejor. Y 10. Ahora vamos a hacer los últimos 3 puntos deslizados.
1, 2, el último tomando hebra de arriba, 3 deslizados. Ahora vamos a ir a la siguiente cadena de esta forma, ¿sí? El hilo que tenemos ahí vamos a ingresar de arriba hacia abajo, así. Tomamos hebra y la pasamos por la que tenemos en el ganchillo. Luego una cadena de altura, ok, de esta forma. En la tercera cadena vamos a hacer los 3 deslizados. Entonces aquí tenemos 1, 2 y aquí 3. Vamos a hacer ahí 1, 2 y 3. Ahora 10 puntos bajos, siempre tomando la hebra de arriba de la cadena. Luego escondemos esta hebra por debajo de los puntos. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Aquí están 3 deslizados, 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 deslizados. De esta forma es la que vamos a estar trabajando. No vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer disminuciones, solamente vamos a hacer, esta esconde esta cadenita, ¿sí? Entonces tratemos siempre de que siempre sean 3. Entonces siempre vamos a hacer estos mismos puntos, 3 deslizados, 10 puntos bajos, 3 deslizados en todo, ok, en todo hasta llegar. Aquí vamos a contar 15 cadenitas, que va a ser el centro de nuestro bolso. Miren, donde vamos a ingresar todo, ¿sí? Donde va a ser donde va a ser ya el centro de nuestro bolso. 15 cadenitas, 15 acá. Y por ejemplo, si ustedes quieren un bolso más grande, hacen más cadenas. Cuando iniciamos, que hicimos las 16 cadenas, pueden hacer más. Por ejemplo, en este bolso yo hice 18 cadenas para comenzar, y de la misma forma hice solamente 3 deslizados, 12 puntos bajos y 3 deslizados, siempre de la misma frecuencia, 3 deslizados al comenzar, luego los puntos bajos y al final 3 deslizados también, ok. Entonces aquí hice 18 puntos, aquí hice 16, me va a salir la bolsa más pequeña. Esta bolsa mide aproximadamente, por acá vamos a tomarle 28, ¿sí? Entonces está un poco, vamos a tomarle de aquí este otro lado mejor. Acá, sí, unos 28 o 29 centímetros, ok. Entonces está un poco grande y quiero hacerlo más pequeño, entonces hice 2 puntos menos, 2 cadenas menos al comenzar. Ahora vamos a seguir, acá vamos a unir tomando la cadenita, ¿sí? De afuera hacia adentro, tomamos hebra, pasamos por la cadena y pasamos por la que tenemos en el ganchillo, una cadenita, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a estar trabajando ahora lo mismo, 1, 2, 3 en la tercera, punto deslizado, 2 y 3 puntos deslizados, 10 puntos bajos en la que sigue, y 10. Ahora 3 puntos deslizados, 1, 2 y este 3. Ahí está. Así tiene que quedar, de esta forma. Esta es la parte derecha, ¿sí? Y esta es la parte de revés. Nos quedamos ahí con el tercero. Ahora vamos a unirla a lo que está la flor. Esta hebra por debajo. Tomamos la cadena completa. Jalamos hebra. Pasamos sobre la cadena y pasamos por la que tenemos en el ganchillo.
¿ok? De esta forma vamos a hacerlo de este otro lado donde tenemos la flor. Cadena de altura. Ahora vamos a contar 3. 1, 2, 3. Aquí vamos a empezar a hacer nuestro deslizado. 1, 2, 3. 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10. Ahora los 3 deslizados. 1, 2 y 3. Ahí está. Seguimos en la siguiente cadenita, tomando la cadena completa. Luego la hebra la pasamos sobre nuestro ganchillo debajo de la cadena y pasamos sobre lo que es la orejita. Cadenita, damos vuelta a nuestro tejido. Recuerden, en la tercera, 1, 2, 3, hebra de arriba, nuestros deslizados, 3 deslizados, 10 puntos bajos, 3 deslizados. Vamos a hacer esta ronda más juntos y 10 deslizados acá. Aquí es 10. Ahora 3 deslizados. 2, 3. Ahora recuerden, de esta forma así, donde está la flor, vamos a hacerlo siempre de esta forma, ¿ok? Pasamos la hebra por debajo, tomamos la cadena completa, ¿sí? Tomamos hebra, pasamos y pasamos por esta. Luego cadena de altura, ahí está, y seguimos regularmente, ¿ok? Asegúrense que siempre quede este lado de enfrente, este es el revés, ¿ok? Miren cómo va quedando, muy bonito. Voy a seguir tejiendo, ¿sí? Voy a seguir tejiendo de esta misma forma, recuerden, 3 deslizados, 10 puntos bajos, 3 deslizados, ¿ok? Entonces voy a seguir tejiendo hasta llegar, vamos a de una vez a marcar con la ayuda de los marcadores, vamos a contar 15 cadenitas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí vamos a dejar de tejer. Ahí está. Ahora vamos al siguiente. Aquí ingresamos, entonces sería acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí. Entonces 15 va a ser el centro de nuestra bolsa. Entonces voy a seguir tejiendo hasta llegar al primer marcador y regreso con ustedes, ¿ok? Aquí les quería mostrar cómo va quedando. Miren, por la parte de atrás, esta no la he escondido todavía. Miren, qué bonita va quedando. Creo que es una buena medida este bolso. Miren, no está ni tan pequeño ni tan grande. Quería también mostrarles, recordarles cómo cerrar la base de atrás. Terminamos de hacer los 3 puntos deslizados y de esta forma es que unimos, tomando la hebra, las 2 hebras de la cadena. No vayamos a ingresarla aquí, ¿sí? Aquí hay otra hebra que se puede ver que hay otra hebra, ¿sí? Después de esta hebra no, tiene que ser antes, o sea, justo atrás de estas 2 hebras de la cadena, ¿sí? Aquí, no acá, no, justo atrás de esas hebras. Entonces de esta manera estamos así, ingresamos, tomamos hilo, pasamos por la cadenita y luego por la que tenemos en el gancho.
una cadena de altura, damos vuelta, 3 puntos deslizados en la tercera cadena, hebra de arriba, 10 puntos bajos, 3 deslizados. Ahí están, 3 deslizados, 10 puntos bajos, 3 deslizados, y de esta forma, donde está la flor, le hacemos así, levantamos, este hilo estaba así, lo pasamos para abajo y vamos a ingresar en la cadenita. También de igual manera, sí, no vayamos a ingresar nuestro ganchillo aquí en medio de los puntos altos, es atrás justo de la cadenita, justo atrás de la cadenita. Acá hay otra hebra, atrás de esa hebra no, tiene que ser antes de esa hebrita, ok, solamente para que estén que tengan cuidado, no agarrar lo que es todo el punto así, sino que solamente las 2 hebras de la cadenita. ¿Sí? Tomamos hilo, ingresamos por las 3, cadena de altura, y normalmente después de la tercera cadena, en la tercera cadena, perdón, hebra de arriba, hacer nuestros puntos deslizados, que son 3, regular. Entonces les quería mostrar cómo va quedando. Miren qué bonita, la verdad. Voy a seguir y nos vemos por acá. Ok, ya llegué al primer marcador, vamos a quitarlo y estamos al lado de la flor, entonces hacia abajo este hilo y tomamos la última cadenita de esta forma, cadena, y hacemos nuestra última vuelta para terminar ya en el otro marcador. Y 3, quitamos ya el marcador y hacemos nuestra última conexión. Acá vamos a hacer cadenas alrededor del bordado, entonces vamos a acá vamos a hacer una cadena de altura y luego nos vamos a dirigir a la siguiente cadena por abajo de esas 2 hebras. Vamos a hacer deslizados por todo alrededor de estas cadenas, ¿sí? En la parte de abajo de las hebras. No tomemos aquí, sino que justo abajo de las 2 hebritas. Hicimos aquí, ahora acá. Y de este lado vamos a hacer en cada hebrita, en cada hebra que se ve aquí. No sé si se logra ver aquí. Miren, ahí están los orificios. Ahí vamos a hacer, ingresamos, ahí vamos a hacer nuestras cadenitas. Aquí se logra ver el último deslizado. Ahí está, o el deslizado de esa primera línea que hicimos. Aquí se ve la primera cadena de la parte de enfrente. Estas cadenitas vamos a tomar las 2 hebras, ¿sí? De igual manera como en la parte de atrás. Vamos a darle más altura a esto. Tomando toda la cadena. Aquí faltan 2 cadenas. Aquí.
Ahora vamos al siguiente borde. Aquí está la primera cadenita. Vamos a ingresar en la cadena entera tomando las 2 hebras. La siguiente. Están un poco apretadas acá, pero no imposible. Entonces vamos a seguir porque este borde le da un final muy bonito a la cartera. Deslizados. Aquí es el último punto que hicimos, el último deslizado. Vamos a hacer el último. Cortamos, jalamos y con la ayuda de la aguja lanera vamos a hacer una cadenita para poder disimular. Vamos a ingresar a la primera cadenita que se ve aquí del borde, es esta. Y ingresamos nuevamente aquí en la última cadena que hicimos, dentro de esta cadenita también, ¿sí? En medio. Así, miren, ahí ya disimula lo que es las cadenitas. Ahora vamos a esconder la hebra por debajo de los puntos, está así, y vamos a seguir llevándolo hacia abajo. Yo a estas carteras también les agrego forro, como pudieron ver en las otras al inicio que les mostré, todos llevan forro. No es necesario esconder tanto estas hebras, ya que con el encendedor las sellamos. Y ahí ya no se va a soltar. Entonces está bien. Vamos a acomodar. Ya acomodamos bien todo. Ya básicamente la cartera solo le falta el detalle del asa, ya está terminado. Ahora vamos a hacer el asa. El asa que voy a hacer va a ser esta. Ustedes también pueden hacer este otro tipo de asa si gustan. Ok, ya les voy a mostrar cómo lo hago. Pero en esta ocasión a esta bolsa le voy a agregar este tipo de asa. Les voy a mostrar cómo hago este tipo de asa. Hacemos un nudo corredizo. Y 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Luego lo que ustedes van a hacer es unir con un punto bajo. Por ejemplo, en la primera cadena, la hebra de arriba, esa es la que van a ingresar el ganchillo, ahí. Y ahí van a empezar a hacer un punto bajo. Van a trabajar en forma de espiral. Ingresamos y hacemos un punto bajo. También pueden hacer deslizados. En esta ocasión mis asas las hago con puntos bajos, que es más rápido. Entonces siguen a la siguiente hebra, siguiente cadenita, hebra de arriba, con puntos bajos. Siguiente cadena, hebra de arriba. Y así sucesivamente. Así, de esta forma van a estar trabajando en forma de espiral, tomando la hebra de arriba de la cadenita. Y todo va a depender que cuán grande es la campana que le quieren agregar. Por ejemplo, vamos a medirla. 5 cadenas fue lo que hicimos al inicio. Creo que 5 cadenas para mí está muy bien. Como les digo, todo va a depender que la circunferencia de lo que es la campanita. Entonces, si la campanita es más pequeña, hagan menos cadenas al iniciar. O si es más grande, pues más cadenas. Entonces, para mí es hasta aquí. Entonces ya sabemos la medida, ¿sí?, de nuestra campanita. Esta es la medida de nuestra campanita que va a ir adentro.
Ahora desde aquí voy a agregar un punto bajo más. ¿Cómo lo agrego? Haciendo 2 en una misma cadena. 1 y ahí mismo 2. ¿Sí? En una misma hebra hice un aumento para que sean, en vez de 5, ahora van a ser 6. ¿Sí? Para que la cadena no salga tan delgada. Lo hicimos delgado, o sea, con 5 puntos, o sea, con 5 cadenas al inicio, porque necesitamos que pueda caber en la campanita. Pero ya después le agregan un punto más, como les mostré, y miren, acá es más delgado y aquí ya va con más puntos. Entonces solo les suman un punto más y ya se va a hacer más grande lo que es el asa. De esa forma es como ustedes lo hacen usando campanitas. Ahora yo no voy a hacer lo que es ese tipo de asa. Les voy a mostrar cómo hago esta. ¿Ok? Vamos a hacer un nudo corredizo. Vamos a hacer 26 cadenas. 1, 2, 3, 4, 25 y 26. Aquí tenemos las 26 cadenas. Ahora vamos a estar trabajando en las lomitas de atrás de cada cadena. En esta no vamos a trabajar, esta es la cadena de altura. Vamos a seguir en la segunda lomita, ¿ok? Puntos bajos. Entonces ingresamos y hacemos nuestro primer punto. Vamos a hacer 25 puntos bajos. Aquí voy a hacer mi último punto bajo. 25 puntos bajos en total. Vamos a hacer una cadena de altura. Damos vuelta al tejido y en la segunda cadena, esta primera es de altura, en la segunda cadena, tomando las 2 hebras, ¿sí? La cadena entera, vamos a hacer puntos bajos. ¿Sí? Ahí está. Aquí. Ahí vamos a hacer los puntos bajos. Tenemos ya una línea de puntos bajos, estamos en la segunda hilera y vamos a hacer otra más. Van a ser 3 en total. Voy a terminar de hacerlas, ¿sí? Recuerden, cuando comenzamos otra hilera hacemos cadena de altura, volteamos el tejido y trabajamos en la segunda cadenita, ¿ok? Entonces voy a terminar esta segunda y voy a hacer una más y regreso con ustedes. Estoy culminando ya mi tercera hilera. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces estoy culminando. Vamos a la última cadenita. Cadena de altura, volteamos el tejido y ahora vamos a hacer lo que va a ir en medio de el asa. Van a ser puntos medios altos, ¿ok? En la segunda cadena, tomando las 2 hebras, vamos a hacer nuestro primer punto medio alto. Pasamos por las 3. ¿Ok? Ahora siguiente, vamos a hacer un deslizado. Tomamos hebra para hacer nuestro punto medio alto. De esta forma vamos a estar trabajando solamente esta cuarta hilera, ¿ok? Deslizado, punto medio alto, deslizado, punto medio alto. Aquí casi termino mi cuarta hilera de puntos medio alto, deslizado, punto medio alto, deslizado. Comenzamos con punto medio alto y vamos a terminar con punto medio alto también. Cadena de altura. Damos vuelta al tejido. Y ahora vamos a trabajar puntos bajos. Segunda cadena, tomando las 2 hebras. Vamos a hacer nuevamente otras 3 hileras de puntos bajos, ¿sí? Tal como empezamos, vamos a terminar con otras 3 hileras de puntos bajos. 25 puntos bajos tienen que salir, ¿ok? En cada hilera. Voy a terminar de hacerlos y regreso con ustedes. Estoy en mi último punto bajo.
¿ok? 3 hileras de puntos bajos, puntos medio alto con deslizados, 3 hileras de puntos bajos, ¿ok? Ahora vamos a hacer una cadena de altura y esta hebra la vamos a esconder, que fue la hebra de inicio. Vamos a esconderla debajo de estos puntos. Voy a, con el encendedor, a tratar para que no se vaya a mover de ahí. Así. Ahora lo que vamos a hacer es unir. Vamos a unirla tomando cadena por cadena, o sea, vamos a tomar la cadena entera y la cadena entera del otro lado, ¿sí? Cadena con cadena. Vamos a hacer puntos bajos. Segunda, aquí toda, las 2 cadenas enteras para hacer nuestro punto bajo en todas las 25 cadenas de cada lado, y así poder terminar nuestra asa. Este es mi último punto bajo. Y culminamos con una cadena al aire. Sacamos el hilo y cortamos. Ahora, con la aguja lanera, vamos a ingresar debajo de los puntos bajos. Y así ya está lista nuestra asa. ¿Ven? Esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante, que es donde se ve bien las B's de los últimos puntos bajos que hicimos para unir el asa. Ahora vamos a ingresar lo que son las argollas. Vamos a hacerlo en la segunda hilera del el primer punto bajo. Aquí el segundo vamos a ingresar, y de este lado segunda hilera por acá. ¿Sí? Ingresarlo por aquí. Ya ustedes deciden dónde quieren ponerlo. Ahí está. Miren. Y listo, hemos terminado esta hermosa bolsa con diseño de flor. Sé que fue un video un poco largo, pero como siempre trato de explicarte cada paso con el mayor detalle posible. Cuéntame en los comentarios si te ha gustado este proyecto. Gracias por acompañarme hasta el final. Te mando un abrazo enorme, saludos y muchas bendiciones.